Mantenimiento Industrial Géminis le da la más cordial bienvenida al módulo número 12 del curso de capacitación Cálculo de presión de prueba hidrostática de tubería, válvulas y recipientes bajo el método cambio de presión por su compañero y amigo José Luis Cruz Pérez, ingeniero electrónico de instrumentación, con números de la categoría de trabajo y presión social CUPL 580610 2PO 0005. Registro nivel 2, SNT TC1A, CPN 093, diagonal 020. Estamos en Metitlán, Veracruz, México. Hoy, 10 de abril de 2022. Preámbulo al módulo 12. En este módulo veremos el código ASME 314 y la práctica recomendada SNT TC1A. Fotografías, artículos y demás información técnica complementaria de las pruebas hidrostáticas de lingadas y ductos y todo lo relacionado a tuberías que se encuentre fuera de las instalaciones de la empresa, como lo especifica la figura 40111 del código ASME 314-2020, ilustrado en la página número 12. Todas las fotografías y videos son solo una parte de las numerosas pruebas hidrostáticas y neumáticas realizadas por un servidor. Hasta ahora hemos visto parcialmente las normas API 598, API 6D, API 6A, API 594, API 600, ASME 16.34, todas las que aparecen ahí, y ahora veremos ASME 31.4. Es recomendable repasar estas normas diariamente y otras más. Bienvenido nuevamente a este su curso de capacitación en pruebas de fuga bajo el método cambio de presión. Está dividido este módulo en 6 partes. Respuestas de las preguntas elaboradas del módulo 11. Información anexa al módulo 12. Definiciones varias. Código ASME 314 y fotografías varias. Práctica recomendada SNT TC1A y nuestra acostumbrada evaluación parcial. Veamos entonces las respuestas del módulo anterior. Tenemos entonces aquí un manómetro con una lectura. ¿Cuál es la presión que indica el PI? PI manómetro. 60 kilogramos por centímetro cuadrado. 850 PSI o libras por pulgada cuadrada. 5.884 kilopascales y 59 bar. ¿A qué párrafo corresponde el código ASME B313? Esto corresponde al número 34521. Aquí podemos observar una gráfica lineal en la cual se realizó una prueba hidrostática. Gráfica pH de línea contact liner en Kaitos and Deppel. Pregunta: ¿a qué hora termina la prueba hidrostática? ¿Cuál es el rango del burdón? El rango de registrador de temperatura es de 0 a 70 grados centígrados. ¿Qué temperatura tenemos a las 10 de la mañana? ¿A qué párrafo corresponde del código ASME 313 el párrafo que ahí aparece? 34525. Aquí tenemos una gráfica de prueba hidrostática para tuberías y spool, en la cual ustedes tendrán que explicarla con sus propias palabras. Tendrán que destacar, entre otras cosas, que el tiempo de 0 a 1 es mayor que el tiempo de 2 a 3 y mayor que 4 a 5. Quiere decir que el tiempo A es mayor que el tiempo B y mayor que el tiempo C en el tiempo de llenado. Vemos también las flechas que indican la parte 2 y 4 y al final entre 5 y 6. La presión de prueba para localizar fugas deberá mantenerse por lo menos 10 minutos, es lo que dice ASME 313. Nosotros le damos 15 minutos. Usted explíquelo con sus propias palabras.
Tenemos información anexa al módulo 12, el cual es necesario que lo lean. Procedimiento de prueba hidrostática para un ducto de polietileno de alta densidad. Procedimiento de prueba hidrostática de un patín de medición, cortesía de Coimsur. Tabla de equivalencias en presión. Esta es una información bajada de internet. La norma ASTME 1003 de 2015. Norma ASTM 1316. También como información oficial, no oficial, tenemos la NRB 030. El anexo B1 de la trampa de diablos, cortesía de Pemex. La práctica recomendada SNT TC1A en español. Esta es una información bajada de internet. Y el código ASME B31.4 en español. A continuación veremos algunas definiciones. Acometida: porción de ducto utilizado para liberar el fluido de un ducto de transporte o recolección hasta los límites de batería de las refinerías, plantas de tratamiento de gas, estaciones de compresión, bombeo y otras instalaciones que se requieren como parte del sistema de transporte. Defecto: discontinuidad de magnitud suficiente para ser rechazada por las normas E o especificaciones. Interconexión: porción de ducto utilizado para interconectar ductos de transporte, ductos de recolección o trampas de diablos. Junta de aislamiento: accesorio intercalado en el ducto, constituido de material aislante que sirve para seccionar eléctricamente el ducto por proteger. Lingada: sección de tubería de longitud variable, formada por tramos soldados a tope de manera circunferencial. Continuamos con las definiciones. Prueba interna de diseño: es la presión interna a la que se diseña el ducto y es igual a 1.1 veces la presión de operación máxima. Presión interna: es la presión generada en las paredes internas de la tubería por efectos del fluido transportado. Temperatura de operación: es la temperatura máxima del ducto en condiciones normales de operación. Temperatura de transición dúctil frágil: temperatura a la cual un material presenta cambios de un comportamiento dúctil a frágil. Tramo corto: sección spool o secciones de tubería, unidas por una o más soldaduras circunferenciales de campo, con o sin conexiones. Puede ser parte de un ducto que se utiliza para cruces de cuerpos de agua, ríos o lagunas, claros libres, reparaciones de ductos, o en la ligada y salida en válvulas de seccionamiento de trampas de diablos. Un tramo corto no debe ser mayor de 500 metros. Tenemos entonces tipos de pruebas de presión. Hay tres tipos básicos de pruebas de presión. Pueden realizarse separadamente o en combinación para determinar la integridad de una tubería y o cumplir los requerimientos internos de la compañía, del regulador o los requisitos del código. Los tres tipos de pruebas de presión difieren por sus respectivos propósitos y por la relación de presión de prueba. El operador debe determinar las pruebas apropiadas basadas en el propósito de la prueba. Una descripción breve de cada una de las pruebas de presión es como sigue. Prueba de perforación. Una prueba de perforación se utiliza para verificar la integridad estructural de tuberías con anomalías dependientes del tiempo. Para la prueba de perforación, la relación de presión es típicamente mayor a 1.25. La duración de la prueba es típicamente más larga que 5 minutos, pero más corta que 1 hora, con el fin de minimizar el agrandamiento subcrítico de anomalías que son demasiado pequeñas para fallar durante la prueba. Prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo se utiliza para establecer el límite de presión de operación de un segmento de tubería normalmente. La relación de presión de prueba es de 1.25 y la duración es de 4 horas más o menos.
pero estos valores pueden diferir dependiendo de los códigos aplicables y o las regulaciones. Prueba de fuga. Una prueba de fuga se utiliza para determinar que un segmento de la tubería no muestra evidencias de fuga, de goteo. Normalmente la relación de presión de prueba es menor que 1.25 y la duración es 2 horas o mayor, pero estos valores pueden diferir dependiendo de la situación, de los procedimientos de la compañía y de códigos, aplicaciones y regulaciones. Continuamos con las definiciones. Dióxido de carbono. Un fluido que consiste principalmente de dióxido de carbono comprimido más allá de su presión crítica y para el propósito de este código será considerado como un líquido. Defecto. Una imperfección de magnitud suficiente para solicitar su rechazo. Corrosión generalizada. Pérdida de pared uniforme o de variación gradual sobre un área. Imperfección. Una discontinuidad o irregularidad, la cual es determinada mediante la inspección. Gas licuado del petróleo. Petróleo líquido compuesto principalmente de los siguientes hidrocarburos, solos o como mezclas: butano, butileno, propano, propileno y etano. Máxima presión de operación en estado estable. Máxima presión, suma de la presión por cabeza estática, presión requerida para vencer las pérdidas por fricción y cualquier presión de regreso. En algún punto de la línea, cuando el sistema está operando bajo condiciones de estable mitra, 2 o más secciones rectas de tubería ajustadas y unidas a través de la línea bisectriz del ángulo de unión para producir un cambio de dirección. Aquí podemos observar la figura 401.1. Código ASME B314. Este código cubre los requisitos para el diseño, materiales, construcción, ensamblaje, inspección y prueba de tuberías que transportan líquidos como petróleo crudo, condensado, líquidos de gas natural, gas licuado de petróleo, dióxido de carbono, alcohol líquido, amoníaco, anhidro líquido y productos líquidos del petróleo. Pruebas. Prueba estática de tuberías a presión interna. Las porciones del sistema de tuberías para ser operadas a un esfuerzo de membrana mayor al 20% del esfuerzo mínimo especificado de fluencia de la tubería deberán ser sujetas en cualquier punto a una prueba hidrostática equivalente al menos a 1.25 veces la presión interna de diseño en este punto, por lo menos 4 horas. Cuando las líneas sean probadas a presiones que desarrollen un esfuerzo de membrana basado en el espesor de pared nominal superior al 90% del mínimo esfuerzo especificado de fluencia de la tubería, se deberá tener especial cuidado de prevenir sobredeformaciones en la tubería. Continuando con el código ASME B314, tenemos una introducción. Tenemos B311, tuberías de poder. B313, tuberías de proceso. B314, tuberías de transporte. B315, tuberías de refrigeración. B318, distribución y transmisión de gas. B312, tuberías de hidrógeno. De acuerdo a la gráfica de pruebas hidrostáticas para ductos de transportes, veamos cómo deben realizarse estas pruebas. Tenemos en la línea vertical 0%, 50%, 100%, 103 y 107% de la presión de prueba. Y por el lado derecho el tiempo de prueba, que normalmente son 24 horas. Iniciamos en 0 y empezamos a subir la presión lentamente hasta pasar ligeramente el 100% de la presión de prueba, normalmente entre 103 y 107%. Mantenemos la presión de prueba 60 minutos
Abatimos luego la presión al 50%, lo que es el golpe de ariete, unos 15 minutos mínimo y una hora máximo. Y subimos nuevamente al 100% de la presión de prueba. Esto es entre el 103 y 107%. Y nuevamente en los primeros 15 minutos no le damos mucha importancia. La importancia de la gráfica es cuando esto está estable después de los 15 minutos. Normalmente la prueba es de 24 horas. Veamos algunas fotografías. Aquí podemos ver la construcción del oleoducto de 30 pulgadas por 15 kilómetros en Domos Salinos Tuzanépetl al centro comercializador de crudo Palomas. En la siguiente fotografía se puede apreciar la prueba hidrostática de la acometida junto con la trampa de Diablos en batería El Rodador, municipio de Cárdenas, Tabasco. Presión de prueba 50 kilogramos por centímetro cuadrado, duración 8 horas, con resultado satisfactorio. En la siguiente fotografía podemos observar la prueba estática del oleoducto de 8 pulgadas por 2,08 kilómetros de llegada a cabezal periférico de recolección 935 a cabezal periférico de recolección 950 en 5 presidentes. La presión de prueba es de 55 kilogramos por centímetro cuadrado con una duración de 24 horas con resultado satisfactorio. En esta fotografía, que son 3, podemos observar lo siguiente. Es una prueba estática de línea de 8 pulgadas por 1,7 kilómetros, ubicada en la pera 935 de 5 presidentes, en Villa La Venta. Tenemos una pipa para llenado del agua que está cerca de La Panga. Ahí observamos la prueba estática de línea de 8 por 1,7 kilómetros, ubicada en la pera 935 de 5 presidentes, en Villa La Venta. Y abajo a la derecha tenemos la instalación del registrador de presión con rango de 0 a 70 kilogramos por centímetro cuadrado. En esta fotografía podemos apreciar la trampa de recibo. Es la trampa de Diablos en CPG, La Venta, Tabasco. Se realizó prueba hidrostática. Iniciamos entonces con la práctica recomendada SNT TC1A, calificación del personal y certificación en pruebas no destructivas 2016. Alcance. Se reconoce que la efectividad de las aplicaciones de ensayos no destructivos depende de las capacidades del personal, quienes son responsables de y realizar las pruebas no destructivas. Esta práctica recomendada ha sido preparada para establecer directrices para la calificación y certificación del personal de pruebas no destructivas, cuyos trabajos específicos requieren de conocimiento apropiado del principio básico subyacente de los ensayos que realizan, presencian, monitorean o evalúan. Este documento proporciona directrices para el establecimiento de un programa de calificación y certificación. Estas directrices han sido desarrolladas por la Sociedad Americana para Pruebas No Destructivas, para ayudar a los empleadores a reconocer los factores esenciales que deben ser considerados en el personal calificado que participa en cualquiera de los métodos de pruebas no destructivas enumerados en la sección 3. Se reconoce que estas directrices pueden no ser apropiadas para ciertas circunstancias y o aplicaciones del empleador. Al desarrollar una práctica escrita, como se requiere en la sección 5, el empleador deberá revisar las recomendaciones detalladas presentadas en este documento y modificarlas, según sea necesario, para cumplir requerimientos particulares. Dicha modificación puede alterar, pero no eliminará, las disposiciones básicas del programa, tales como la capacitación, experiencia, pruebas y la recertificación. La justificación técnica de apoyo para la modificación de recomendaciones detalladas se debe proporcionar en un anexo a la práctica escrita. Veamos algunas definiciones. Los términos incluidos en este documento se definen a continuación. Certificación, testimonio escrito de calificación.
Autoridad de la certificación. Las personas designadas adecuadamente en la práctica escrita para firmar las certificaciones en nombre del empleador. Agencia de certificación. El empleador del personal que está siendo certificado. Examinación a libro cerrado. Un examen administrado sin acceso al material en referencia, a excepción de los materiales suministrados con o en la examinación. Comparable. Estar en un nivel equivalente o similar de responsabilidad y dificultad de pruebas no instructivas, como se determina por el nivel 3 en pruebas no instructivas del empleador. Documentado. La condición de estar en forma escrita. Pruebas no destructivas. Un proceso que involucra la inspección, prueba o evaluación de materiales, componentes y ensamblajes para detectar descontinuidades de materiales, propiedades y problemas de máquinas sin dañar o destruir aún más la capacidad de servicio de la pieza. A lo largo de este documento, el término PND se aplica igualmente a los métodos de inspección de pruebas no destructivas utilizados para las aplicaciones de inspección de materiales, detección de fallas o mantenimiento predictivo. Calificación. Habilidad demostrada, conocimiento demostrado, capacitación documentada y experiencia documentada requerida para que el personal realice adecuadamente las tareas de un trabajo específico. Capacitación, como es nuestro caso, un programa organizado desarrollado para impartir el conocimiento y las habilidades necesarias para la calificación. Métodos de pruebas no destructivas. La calificación y certificación del personal de pruebas no destructivas, en concordancia con esta práctica recomendada, es aplicada a cada uno de los siguientes métodos: prueba de emisión acústica, electromagnética, georradar, ondas guiadas, pruebas láser y pruebas de fuga, como en nuestro caso, pruebas de líquidos penetrantes, fuga de campo magnético, partículas magnetizables, tecnología de microondas, prueba de radiografía por neutrones, prueba radiográfica, prueba térmica infrarroja, prueba ultrasónica, análisis vibracional, prueba visual. Niveles de calificación. Hay 3 niveles básicos de calificación. El empleador puede subdividir estos niveles para situaciones donde se consideren necesarios niveles adicionales para habilidades y responsabilidades específicas. Mientras se encuentra inicialmente en proceso de ser capacitado, calificado y certificado, un individuo debería ser considerado un aprendiz. Un aprendiz debería trabajar con un individuo certificado. El aprendiz no debería realizar, interpretar, evaluar o informar de forma independiente los resultados de cualquier prueba no destructiva. El conocimiento técnico recomendado y los conjuntos de habilidades para los 3 niveles básicos de calificación son como sigue. Nivel 1 en pruebas no destructivas. Un individuo nivel 1 en pruebas no destructivas debería tener suficiente conocimiento técnico y habilidades para ser calificado para ejecutar de manera apropiada las calibraciones especificadas en pruebas no destructivas específicas y evaluaciones específicas para la determinación de la aceptación o rechazo según instrucciones escritas y para registrar resultados. El nivel 1 en pruebas no destructivas debería recibir la instrucción necesaria y supervisión de individuo certificado nivel 2 o nivel 3 en pruebas no destructivas. Nivel 2 en pruebas no destructivas. Un individuo nivel 2 en pruebas no destructivas debería tener suficiente conocimiento técnico y habilidades para ser calificado para configurar y calibrar equipos e interpretar y evaluar resultados con respecto a los códigos, normas y especificaciones aplicables. El nivel 2 en pruebas no destructivas
Debería estar completamente familiarizado con el alcance y las limitaciones de los métodos para los cuales debe ejercer la responsabilidad asignada para la calificación en el trabajo y la orientación de los aprendices y el personal nivel 1 en PND. El nivel 2 en pruebas no instructivas debería poder organizar e informar los resultados de pruebas no instructivas. Nivel 3 en pruebas no instructivas. Un nivel 3 en pruebas no instructivas debería tener suficiente conocimiento técnico y habilidades para ser capaz de desarrollar, calificar y aprobar procedimientos, establecer técnicas de aprobación, interpretar códigos, normas, especificaciones y procedimientos y designar los métodos, técnicas y procedimientos de pruebas no instructivas particulares que se utilizarán. Continuamos entonces con práctica escrita. El empleador deberá establecer una práctica escrita para el control y administración de la capacitación, el examen y la certificación del personal de pruebas no instructivas. La práctica escrita del empleador debería describir la responsabilidad de cada nivel de certificación para determinar la aceptabilidad de los materiales o componentes de acuerdo con los códigos, normas, especificaciones y procedimientos aplicables. La práctica escrita del empleador debería describir los requisitos de capacitación, experiencia y examen para cada nivel de certificación por método y técnica según corresponda. La práctica escrita del empleador debería identificar las técnicas de la prueba dentro de cada método de prueba aplicable a su alcance de las operaciones. La práctica escrita del empleador debería ser revisada y aprobada por el nivel 3 en pruebas no instructivas del empleador. La práctica escrita del empleador deberá mantenerse en el archivo. Requisitos de educación, capacitación y experiencia para calificación inicial. Los candidatos para la certificación en pruebas no instructivas deberían tener suficiente educación, capacitación y experiencia para asegurar la calificación en aquellos métodos de pruebas no instructivas en lo que se le está considerando para la certificación. La documentación de la certificación previa puede ser utilizada por un empleador como evidencia de la calificación para los niveles comparables de la certificación. La capacitación documentada y o la experiencia obtenida en posiciones y actividades comparables a los niveles 1, 2 y o 3 antes del establecimiento de la práctica escrita del empleador pueden considerarse para satisfacer los criterios de la sección 6.3. Para ser considerado para la certificación, un candidato debe cumplir uno de los siguientes requisitos para el nivel pruebas no instructivas aplicable. Niveles 1 y 2 en pruebas no instructivas. La tabla 631 A enumera las horas de capacitación y experiencias recomendadas para ser consideradas por el empleador al establecer las prácticas escritas para la calificación inicial del individuo. Nivel 1, nivel 2 en pruebas no instructivas. La tabla 631B enumera las horas iniciales de entrenamiento y experiencia que pueden ser consideradas por el empleador para aplicaciones limitadas, específicas, según lo definido en la práctica escrita del empleador. Las certificaciones limitadas deberían aplicarse a las personas que no cumplan con la capacitación y experiencia completas de la tabla 631A. Las certificaciones limitadas emitidas en cualquier método deben ser aprobadas por el nivel 3 en pruebas no instructivas y documentadas en los registros de certificación. Nivel 3 en pruebas no instructivas. Tener un título de bachillerato o superior en ingeniería o ciencias más un año adicional de experiencia más allá de los requisitos del nivel 2 en pruebas no instructivas en una asignación comparable a la de un nivel 2 en pruebas no instructivas en los métodos aplicables, o haber completado con calificaciones aprobatorias al menos 2 años de ingeniería o estudios de ciencias en una universidad, colegio o escuela técnica, más 2 años adicionales de experiencia
más allá de los requisitos del nivel 2 en pruebas no exhaustivas, en una tarea al menos comparable a la del nivel 2 en pruebas no exhaustivas en el método aplicable, o tener 4 años de experiencia más allá de los requerimientos de nivel 2 en pruebas no exhaustivas en una asignación al menos comparable a la de un nivel 2 en pruebas no exhaustivas en los métodos aplicables. Los requisitos anteriores del nivel 3 en pruebas no exhaustivas pueden ser reemplazados parcialmente por la experiencia como nivel 2 en pruebas no exhaustivas certificado o por asignaciones al menos comparables a nivel 2 en pruebas no exhaustivas, como se define en la práctica escrita del empleador. Aquí podemos observar la tabla 631A, entrenamiento inicial recomendado y niveles de experiencia. Método de examinación, emisión acústica, electromagnética, georradar, ondas guiadas, métodos láser y pruebas de fugas, que es nuestro curso. Niveles en pruebas no destructivas, niveles 1 y 2. Técnicas, prueba de burbuja, cambio de presión, que es nuestro curso. Diodo de halógeno y espectrometría de masa. Ahora veamos horas de entrenamiento. Para el nivel 1 son 24, para el nivel 2 son 16, ambos suman 40. Experiencia. Horas mínimas en el método 105 para nivel 1, 280 para nivel 2. Horas totales en pruebas no destructivas 200 para nivel 1, 530 para nivel 2. Eso es como mínimo. Programas de entrenamiento. El personal que se considera para la certificación inicial debería completar una capacitación organizada suficiente. La capacitación organizada puede incluir capacitación dirigida por un instructor, instrucción personalizada, virtual dirigida por un instructor o capacitación basada en la web. La capacitación basada en la computadora y en la web debe hacer un seguimiento de las horas y contenido de la capacitación con los exámenes de los estudiantes de acuerdo con 7.2. La capacitación lo suficientemente organizada deberá ser tal que garantice que el alumno esté completamente familiarizado con los principios y las prácticas del método de prueba no instructiva especificados en relación con el nivel de la certificación deseada y aplicable a los procesos a utilizar y a los productos a aprobar. Todos los programas de capacitación deberán ser aprobados por un nivel 3 en pruebas no destructivas, responsable del método aplicable. El programa de capacitación debería incluir exámenes suficientes para asegurar la comprensión de la información necesaria. Examinaciones de la visión, agudeza visual cercana. La examinación debería asegurar la agudeza a la distancia cercana, correcta o natural, en al menos un ojo tal como la persona que aplica es capaz de leer un mínimo de número 2 Jagger o tipo y tamaño equivalente de letra a la distancia designada en la carta, pero no menor de 12 pulgadas en una carta de ensayo Jagger estándar. La habilidad para percibir un orto Rater mínimo de 8 o patrón de ensayo similar es también aceptable. Esto debería ser administrado anualmente. La diferencia de contraste de color. La examinación debería demostrar la capacidad de distinguir y diferenciar el contraste entre colores y sombras de gris usados en el método cuando es determinado por el empleador. Esto debería ser dirigido en la certificación inicial y a intervalos de 5 años. Después de eso, examinaciones visuales expiran en el último mes de vencimiento. Aquí podemos apreciar la tabla 834, número mínimo de preguntas de examinación, que para pruebas de fugas, en general, para el nivel 1 son 20 y para el nivel 2 son 20. El específico, nivel 1 son 15, el nivel 2 son 15. Examen específico escrito para el nivel 1 y 2. El examen específico debe abordar el equipo, los procedimientos de operación y las técnicas de pruebas no destructivas
que el individuo puede encontrar durante las asignaciones específicas al grado requerido por la práctica escrita del empleador. El examen específico también debe cubrir las especificaciones o códigos y los criterios de aceptación utilizados en los procedimientos de pruebas no exhaustivas del empleador. Número mínimo de preguntas que serían habladas, como la muestra la tabla 834. Un certificado de nivel 2 ACCP o nivel 2 ASNT, válido en prueba no exhaustiva, puede ser aceptado que cumpla con los criterios de examinación específica para cada método aplicable si nivel 3 en pruebas no exhaustivas ha determinado que las examinaciones ASNT cumplen con los requerimientos de la práctica escrita del empleador. Práctico nivel 1 y 2. El candidato debería demostrar estar familiarizado con el equipo de pruebas no exhaustivas y ser capaz de operar lo necesario, registrar y analizar la información resultante al grado requerido. Al menos una muestra o componente con fallas debería ser probado y los resultados de pruebas no exhaustivas analizadas por el candidato. Examen práctico nivel 1. La competencia debería demostrarse en la ejecución de la técnica en pruebas no exhaustivas aplicable en una o más muestras o problemas de máquinas aprobadas por el nivel 3 en pruebas no exhaustivas y en la evaluación de los resultados según el grado de responsabilidad descrito en la práctica escrita del empleador. Al menos 10 puntos de control diferentes requieren de una comprensión de la variable de la prueba y los requerimientos procedentes del empleador deberían ser incluidos en este examen práctico. Certificación. La certificación en pruebas no exhaustivas en todos los niveles de calificación es responsabilidad del empleador. Recertificación. Todos los niveles de personal de pruebas no exhaustivas deberá ser recertificado periódicamente en concordancia con uno de los siguientes criterios. La evidencia de desempeño técnico satisfactoria continua. La reexaminación en aquellas porciones de las reexaminaciones en la sección 8, considerando necesario por el nivel 3 en pruebas no exhaustivas del empleador. Los intervalos de certificación máxima recomendadas son de 5 años para todos los niveles. Las certificaciones expiran en el último día del mes de la caducidad. Terminación. La certificación del empleado debe ser considerada revocada cuando el empleo se ha terminado. Reinstalación. Un nivel 1, 2 o 3 cuya certificación ha sido cancelada puede ser reinstalado al nivel en pruebas no exhaustivas anteriores sin una nueva examinación siempre que todas las condiciones siguientes se cumplan. El empleador ha mantenido el registro de certificación del personal según sección 9.4. La certificación del empleado no caducó durante la culminación. El empleado está siendo reinstalado dentro de los 6 meses de la expiración. Empezamos entonces con nuestra evaluación parcial. Una presión de 66 libras por pulgada cuadrada en términos de presión absoluta a nivel del mar y a temperatura estándar se requiere aproximadamente. Al realizar un cambio de presión en una prueba de larga duración es necesario medir la presión absoluta o presión manométrica más presión barométrica, debido a que la presión barométrica. ¿Cuál de las siguientes relaciones es la correcta para convertir la temperatura en grados Rankine a temperatura en grados Kelvin? Cuando la temperatura interna del bulbo seco interno del sistema y a su vez la presión total aumenta durante una prueba de tasa de fuga por cambio de presión, la presión de vapor de agua en el sistema bajo prueba normalmente. Pero un sistema de volumen constante presurizado neumáticamente a una temperatura interna de 27 grados centígrados, ¿cuál es el cambio en porcentaje aproximado que en la presión absoluta del sistema puede esperarse para un cambio de temperatura interna del sistema 1 grado centígrado? Un conjunto de datos internos de temperatura de bulbo seco para una prueba de tasa de fuga por cambio de presión es. En la siguiente figura de un manómetro, ¿qué tipo de burdón es? Obsérvenlo con atención. Aquí podemos apreciar una gráfica
para adultos de transporte. Observe bien la gráfica y ahora explique la siguiente gráfica con sus propias palabras. Aquí tenemos dos manómetros. ¿Cuáles son las unidades del bacómetro de la izquierda? ¿Cuáles son las unidades del bacómetro de la derecha? Continuamos con las preguntas. ¿Cuáles son los métodos de pruebas no destructivas que se incluyen en la norma ASTM E1316? ¿Cuáles son los métodos de pruebas no destructivas que se incluyen en SNT TC1A? ¿Cuántos niveles de calificación existen en SNT TC1A? Complete los siguientes párrafos. Agudeza visual cercana. La examinación debería asegurar la agudeza a la distancia en al menos un ojo, tal como la persona que aplica es capaz de leer un mínimo de número o tipo y tamaño equivalente de letra a la distancia designada en la carta, pero no menor en una carta de ensayo Jagger estándar. La habilidad para percibir un orthorhombic mínimo de 8 o patrón de ensayo similar es también aceptable. Esto debería ser administrado en la preparación de las examinaciones. El nivel 3 en pruebas no destructivas debería que cubran el método aplicable de la calificación requerida, al menos en puntos de control diferentes, requieren de una comprensión de la variable de la prueba y los requerimientos procedimentables del empleador deberían ser incluidos en este examen práctico. Todos los exámenes escritos nivel 1, 2 y 3 en pruebas no destructivas deben ser de libro, excepto que sea necesario la información tales como, etcétera, se pueden proporcionar con o en el examen. Las preguntas que utilizan dichos materiales de referencia deberían requerir, en lugar de simplemente localizar la respuesta apropiada. Para el personal nivel 1 y 2 en pruebas no destructivas, una calificación compuesta debería ser determinada mediante un promedio simple de los resultados de las examinaciones descritas anteriormente. Limitaciones de presión. Traducir el texto y contestar la pregunta. Traducir el texto. Otros requerimientos de prueba. ¿A qué párrafo corresponde el código A9B313? Las uniones juntas no incluidas en el examen e indicadas por el párrafo 341.4 o por el diseño de ingeniería son aceptables si pasan la prueba de fugas requeridas por el párrafo 345. Cuando el propietario considere que las pruebas hidrostáticas y neumáticas no son prácticas, la alternativa especificada en el párrafo 345.9 puede aplicarse si las siguientes condiciones se aplican al mismo tiempo. Prueba preliminar neumática. Para ubicar fugas de gran magnitud con aire, ¿qué presión en kilopascales puede realizarse antes de la prueba hidrostática? Fluido de prueba. El fluido deberá ser agua a menos que exista la posibilidad de daños debido al congelamiento o efectos adversos del agua en la tubería o el proceso. En ese caso, otro líquido apropiado no tóxico deberá utilizarse. Si el líquido es inflamable, su punto de inflamación deberá ser por lo menos y deberá tomarse en cuenta las condiciones ambientales de la prueba. Cuando el indicador de vacío está marcado con un rango de 0 a 30 con la notación vacío en la carátula, las unidades de medida son tenemos una red de agua contra incendio con una longitud de 125 metros y diámetro de 6 pulgadas con espesor de 200 milésimas. ¿Cuántos litros de agua se requiere para empacar la línea? Realizar la gráfica de la prueba en una gráfica lineal de prueba hidrostática de acuerdo a ASME B313, ASTM EMI3 y NFP A20. Seleccionar el rango del burdón.
Tenemos una red de agua contra incendio con una longitud de 125 metros de diámetro, 6 pulgadas con espesor de 200 milésimas. ¿Cuántos litros de agua se requiere para empacar la línea? Realizar la gráfica de la prueba en una gráfica cuadrática de la prueba hidrostática de acuerdo a ASME B313, ASTM EMI3 y NFPA 20. Seleccionar el rango del burdón. Realizar pruebas no destructivas es una profesión noble para quien es honorable. Cuando pierdes la ética en pruebas no destructivas, entonces has perdido todo. Párrafo tomado del Handbook de No Destructive Testing Evaluation por Charles Hellier, editorial McGraw-Hill. Atentamente, ingeniero José Luis Cruz Pérez, nivel 2 en pruebas de fuga, SNTC TC1A. Nos vemos en el próximo módulo.